Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Gloria a Dios. Quiero saber, el hermano Abdías puede irse a sentar. De hecho, después lo voy a llamar una media hora antes. Y gracias, hermanos, por la alabanza. Hay una canción más, pero esta es al final. Así que un fuerte aplauso para los hermanos adoradores, ¿verdad? No músicos, no cantantes. Bueno, yo quiero agradecerle primeramente al Señor por el Padre que Él me escogió. Yo no lo escogí, hermano, lo escogió Él. Y gracias, Dad, por ser un padre amoroso conmigo. Siempre me siento chiquita con usted. Siempre me siento amada, regañada. Y solamente quiero darle gracias al Señor porque nací de los lomos de Él. Y para mí es un privilegio y una bendición. También quiero dar gracias al Señor por cada hombre que es papá aquí. Aprecio, hermanos, todo el esfuerzo que ustedes están haciendo por sus hijos y por sus hijas. Y si usted tal vez considera que no ha sido un buen padre, hoy tengo una buena noticia. El Señor quiere restaurar relaciones, quiere reconciliar relaciones, amén. Así que un fuerte aplauso a estos hombres que están aquí representando al Padre Celestial en sus hogares. Vive Dios que cuando me invitaban a predicar, yo ya tenía una agenda y no quería quedar mal. Y yo le dije al Señor, Señor, tú me vas a escoger el día y me vas a escoger la hora en que yo voy a predicar una vez más en esta casa, porque anteriormente yo había predicado acá años anteriores. Pero el Señor me dijo, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y yo recuerdo de que fue como hace 3 semanas antes que fui fuera con mi papá y me dice, vas a predicar. Y le dije, papá, no puedo. Y de verdad le digo de corazón que no puedo ese día. Y el Señor me seguía diciendo, yo voy a escoger el día. El número 23, hermano, es un número hermoso. ¿Cuántos de ustedes saben que el idioma hebreo es numérico? Cada letra tiene un número. Y cada número va a representar o tiene un significado. Usted sabía de que nosotros tenemos una genética y tenemos 23 cromosomas. Y de esos 23 cromosomas, 22 en hombres y mujeres son idénticos, pero el número 23 es diferente. Es decir, que de los 23 cromosomas, nosotros, hombres y mujeres, compartimos 22 idénticos. Pero el número 23 hace la diferencia que usted sea hombre o mujer. ¿Qué pasa? La mujer es XX y el hombre XY. ¿Pero qué significa ese número 23? Aparte que es perfección como el 7, significa restauración y reconciliación. No creo que sea una coincidencia que el Día del Padre, 23, el Señor también quiere restaurar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Amén. Porque si hay algo muy interesante de Dios y que me encanta y me fascina, es que Él es un Dios intencional. Él nunca habla por hablar. Y todo lo que está escrito en la palabra es porque Él tiene un propósito. Yo el día de hoy voy a usar el Antiguo y el Nuevo Testamento y la razón por que lo voy a hacer es lo siguiente. Cuando Jesús estuvo en la última cena con sus discípulos, Él partió el pan en 2. ¿Sabe qué significaba eso, hermanos? Que Dios, siendo el pan de vida, Él nos alimenta con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque para entender a Dios vas a necesitar los 2 pactos. Para agradecer el Nuevo, tenés que saber los bemoles del Antiguo. Amén. Así que vamos a ir a escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hermanos, la predicación es una asignación que el Padre le da a sus hijos
para la edificación sostenible de su cuerpo. Cada hombre y cada mujer que han pasado por este púlpito ha contribuido a la edificación de usted. Y estoy seguro que cada hombre y cada mujer no solamente ha contribuido, sino que ha sido parte también de esta edificación. Porque el predicador que se para aquí enfrente tiene un privilegio y una gran responsabilidad. La responsabilidad es que lo que yo le estoy enseñando sea veraz y que yo lo esté viviendo. La razón por la cual se hace la predicación, hermano, es para que estemos en unidad y armonía y juntos alcancemos las promesas de Dios. Y este es mi deseo en esta mañana, es ser un instrumento útil del Señor para que este conocimiento llegue a su corazón y dé frutos en abundancia. Es decir, hermanos, que yo vine aquí para que usted salga diferente. Dice Juan 10:10, si tiene ahí la palabra, me hace falta la pantalla, hermano. Pero dice Juan 10:10 que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Y muchos de nosotros no tenemos esa fe, Juan 10:10. Romanos 10:10, que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero muchos de nosotros no estamos oyendo la palabra del Señor, estamos oyendo otras cosas. Y por eso, aún nuestras propias voces podemos estarlas oyendo. Y en 1 Corintios 2:4, que voy a compartir con ustedes, Pablo, cuando se le da el ministerio a los gentiles de la predicación, dice en 1 Corintios 2, que él se propuso no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo podría contarle mi historia, yo podría contarle parte de lo que ha sido mi crianza, y eso está bonito, pero lo que yo haría es corromper el mensaje, porque yo me he propuesto hablar de Cristo y Cristo crucificado. Amén. Y dice Pablo también que él estuvo entre las personas con debilidad y mucho temor y temblor. Decía mi papá, sí has estado en cultos grandes, cierto, hermano. De hecho, me gocé porque, ¿cuántos le gusta este púlpito? Este púlpito el Señor me lo dio cuando tenía 25 años de edad. Y cuando yo tuve este púlpito, el Señor me dijo, yo te llamo a la predicación. Yo le dije, Señor, ¿cómo? Y lo di a hacer con una madera fina y el Señor me dio 1 Juan 5:4. Y este es un versículo que ha estado en mi corazón y siempre digo, Jesús es el Hijo de Dios. Desde la edad de 25 años hasta mi edad, calculemos, son bastantes años, tal vez unos 17, 18 años. Y miren qué coincidencia y de corazón les digo, vino ayer el púlpito y estoy volviendo a predicar en él. Porque la predicación, hermano, es una bendición. Así que voy a empezar con una pregunta. Y el tema de hoy es el carácter de Dios. Amén. Yo te voy a preguntar, ¿es posible saber tu genética? ¿Usted cree que usted puede saber cuál es su ascendencia, su genética? ¿Usted cree que es posible cambiar su genética? ¿Usted cree que el ambiente influye en su felicidad? Es decir, usted va a un lugar y se siente feliz, va a otro y se siente ponchado. ¿Es posible deshacer el pasado? ¿Cambiarlo? ¿Creen que es posible ser plenamente feliz en la tierra? Hace como 2 años mi familia y yo tomamos un test que se llama 23andMe, que es 23 y yo, que es muy famoso en Estados Unidos, donde vos te sacás la saliva y te dicen después de 3 semanas cuál es tu genética. Y arrojamos que somos judíos, que somos indígenas, que somos españoles, que somos negros, que somos hasta asiáticos, coreanos, hasta salió que era yo del Medio Oriente. Y te dicen exactamente el porcentaje. Y en la genética, hermanos, ahora se está avanzando la ciencia, se dice que con este conocimiento se pueden hacer cambios genéticos. Pero eso ya se lo dejamos a la ciencia. Pero todo ser humano, hermanos, que está aquí presente, tiene 50% genética del papá y 50% de la mamá. Muchas mujeres dicen, no necesito a un hombre, y eso lo venía hablando con un hermano en la fe,
que muchas mujeres dicen, yo no necesito a un hombre. Pero le comento y le tengo la mala noticia que para que usted existiera necesito a un hombre, amén. Así que nos necesitamos unos a otros. 50% somos del papá, algunos tienen menos, otros más, y yo tengo 50.2% de la genética de mi papá. Y eso me gocé. Y tengo también 52% igual, casi igual de la genética de mi hermana mayor. Pero sí la genética, hermanos, nos dice la ascendencia, de qué estamos hechos. Y Jesús también tuvo una genética. Y ahí miramos el carácter de Dios. A Él le interesa también la humanidad del hombre. Pero para contestar estas preguntas tenemos que conocer el carácter de Dios Padre. Por eso es intencional. Yo quiero ser como mi Padre, quiero ser intencional. Cualquier alabanza que yo ponga o solicite tiene que llevar un propósito. Porque por muchos años yo caminé por las emociones, hermano. Y las emociones son lícitas, porque si no el Padre no lo hubiera dado. Las emociones son buenas. Pero cuando las emociones se involucran en el llamado y la asignación que Dios te da, entonces tu humanidad comienza a regir y comienza a quitarle la gloria al Señor. Amén. Por eso debemos de separar nuestra humanidad de la asignación, pero Jesús se hizo humano para entender nuestra asignación y yo espero que ustedes me puedan entender en el Espíritu. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que es hermosa, preciosa, que este es el mejor libro que podemos tener. Es maravillosa porque tiene sabiduría y tiene dulzura y misterio y ahí miramos el carácter de Dios Padre. Siempre me gustó saber el porqué de las cosas, hermanos, y mi papá me compraba libros del cómo y del porqué. ¿Cuántos han escuchado de esos libros? Levante la mano. Si no, se los recomiendo a los padres y a las mamás. Hay una etapa de los niños entre 5 y 10 años que preguntan, ¿y por qué llueve? ¿Y por qué se hacen los carros? Entonces siempre me dio curiosidad el por qué. Y el día de ayer yo estaba platicando con una colaboradora de mi hogar y me comenzó a decir algo que movió el piso mío. Ella es cristiana. Y a mí siempre me ha gustado el saber el porqué de las personas hacen tales cosas y por qué no, para poder entenderla. Pero yo siempre he dicho que el que más te conoce es el que camina más con usted. Y yo camino mucho con mi papá, el hermano Dorian aquí trabaja conmigo. Y el día de ayer se dio una conversación interesante porque ella se llenó de miedo, pero de tanto miedo. Yo le dije, ¿por qué usted tiene miedo si usted es una hija de Dios? Es que yo nunca fui al colegio y tal vez no me siento segura. Pero ¿por qué usted? Es que me da, no sé. Y comenzó, no voy a decir la plática, y me dijo, tal vez usted, como no ha experimentado la pobreza que yo tengo, dice, tal vez usted no me entiende, me dice. Le dije yo, no he experimentado la pobreza, y yo tratando de entender lo que está diciendo, ¿verdad? Y le dije, ¿qué le pasaría si yo le digo que yo experimenté miseria? Y se queda. ¿Sabe cuál fue la miseria más grande que yo tuve? No tener a Jesús. No tuve a Jesús. Y ahora usted me dice que tiene miseria y usted tiene a Jesús. ¿Cómo es eso? Y comenzó la conversación a extenderse de 5, 10, 15 minutos y ella dijo lo siguiente, pareciese que soy cristiana, pero que no conozco a Dios, doña Nadia. Y eso hizo que mi corazón hablara de esta palabra, conocer el carácter de Dios. Y si algo que hicieron mis padres muy bien es que sí tuvimos problemas, pero al menos ellos no me lo mostraban. Porque sí en nuestra familia tuvimos muchas vicisitudes, hermano. Pero en los 80 yo miré a un hombre que se levantaba de madrugada y que se levantaba con gozo y que nos hacía una rojita y que nos hacía una cebada. Yo le decía, papá, ¿dónde vas? Ya vengo, voy a ir a trabajar. Y nos traía mortadela y nos traía de todo. Y por lo menos ese tiempo de dificultad, que no sé qué fue lo que él tuvo que pasar, no hacía que lo sintiéramos, hermano. Entonces aquí no se trata de que quién es pobre y quién no. Conocer el carácter de Dios es entender que ya no tenés limitantes. Que si tenés a Dios lo tenés todo. Que si no tenés padre ya no eres huérfano. ¿Lo creen?
Pero yo veo un espíritu de conmiseración en hermanos. Imagínense que esta hermana se había botado la basura y ella fue a escarbar la basura y se comenzó a poner las cosas que estaban en la basura. Y ella gana alrededor de 12,000 córdobas. Yo le dije, ¿qué pasa? Y ella está trabajando, alabando al Señor, y ella comienza a decir, el Espíritu de Dios, canta ella, y de repente le veo esa actitud. Pero ayer ella entendió que no conocía a Dios. Miren, yo les voy a decir algo, yo puedo ser dura, pero no es una dureza sin amor. Aquí muchos pueden estar sentados que ni siquiera no saben dónde están parados, ni siquiera saben quiénes son. ¿Por qué? Porque no conocen todavía a Dios. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque cuando vos conoces a Dios, se te ve hasta en el semblante, se te ve en la forma de hablar, se te ve en la forma de caminar, se te ve en tu seguridad, se te ve en todos los aspectos de tu vida. Pero cuando no conoces a Dios, vas a vivir una vida con un pie en las cosas de Dios y unos pies en las cosas del mundo. El Señor quiere que lo conozcamos y por eso vamos a ir a Génesis 1. Y ahí es la primera parte del pan que yo voy a hablar, que es el Antiguo Testamento, para que conozcamos a Dios Padre. Hermano, decir que yo conozco a Dios sería un acto de valentía y de osadía, porque eso significa que yo conozco a profundidad al que creó el universo. Y usted dirá que es arrogancia, pero del poco 0.03% que puedo conocer a Dios por su misericordia, yo le puedo decir que Él es un Dios de amor, misericordia, y que detrás de cada disciplina y dureza hay compasión, hermano. Amén. Dice Génesis 1, del 1 al 2. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí miramos a un Dios que crea. Dios es creador. Dios le gusta crear cosas. La palabra Dios que vemos acá, ¿verdad? Que sabemos que la Biblia fue escrita en arameo y también en el griego, más que todo el Nuevo Testamento. Sabemos que también la palabra Dios no tiene vocales porque no se puede hablar, o sea, es tan santo ese nombre, es de Abba. Y Abba en el hebreo es líder, dirige, disciplina, crea, es santo. Y aquí en la creación miramos que antes que Él hiciera al hombre y a la mujer, Él creó los cielos y la tierra. Es decir, que el Padre, su carácter es crear condiciones para que sus hijos vengan a la tierra. Un padre de familia debe crear las condiciones necesarias para traer hijos al mundo. ¿Tiene usted una casa donde ponerlos? ¿O van a estar escuchando a sus hijos azareo de otras personas? De que no te tiene que pasar de la sala porque es triste cuando alguien está posando. Y tus hijos lo van a sufrir y ver cómo también tus padres son humillados. Pero todos quieren tener hijos. Un padre también debe preguntarse, antes de ser padre, un hombre escogió una madre excelente para sus hijos. Porque ahora si no es 90, 60, 90, no puede estar conmigo. Pero la pregunta es, conociendo el carácter del Padre, que primero creó los cielos y la tierra, dice las Escrituras, que Él antes de crear al hombre puso en orden todas las cosas. ¿Tiene usted la capacidad espiritual, como decía la hermana Graciela, emocional y financiera? Porque no solo es financiera, hermano. ¿Qué valores le vas a transmitir a tus hijos? Y gracias a Dios, ¿cuántos hombres aquí no tienen hijos? Levante sus manos, alto, alto sin miedo. Pues tenés una gran oportunidad, hermano, de aprender de lo bueno y de lo malo, pero no para llenarte de miedo, sino que antes de escoger a una esposa, también debes escoger una madre. No antes, pero va de la mano. Y yo le voy a hablar a las mujeres también.
Mire, si una cosa le agradezco a mi mamá es que escogió a mi papá para que sea mi padre. Oh, sí. Qué mujer más inteligente, le decía yo a ella. Qué mujer más sabia. Así le dije. Y una de las cosas que me decía mi mamá era, ¿sabes qué pasa, Nadia? Tu padre no tenía vergüenza de salir a vender con su mamá para traer el sustento. Yo sabía que si ese hombre era capaz de tragarse la vergüenza por su madre, lo iba a hacer por sus hijos. Pero las mujeres ahora quieren un hombre con carro, con Rolex, y no está mal. Créalo, y a veces las mujeres desafortunadamente nos venden la idea que tenemos que tener estándares, wow, usted es la princesa de Dios y queremos el producto terminado, pero el Señor manda que las mujeres tienen que doblar rodilla por los hombres. Y yo quiero darle y agradecer de corazón a esos hombres que están haciendo la obra del Señor. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez han sido humillados. Escuchan siempre quejas en la casa, porque desafortunadamente no hay una mujer sabia. Pero quiero decirte que el hombre es reflejo de su esposa y viceversa. Porque la mujer, mira que el hombre no tiene lo que necesita, tiene que doblar rodilla, profetizar sobre ese varón. Pero ¿qué he visto yo en las familias, hermano? Recuerde que tuve la gran responsabilidad y el privilegio de poder llevar familias, consejos desde la edad de 24 años y medio, 25. Años de ver historias de hombres que andan ponchados porque sus esposas no los bendicen. Dice por ahí, ¿verdad?, un predicador de que la mujer es el cuello y el hombre es la cabeza. Eso no es bíblico. Dicen que la esposa es la corona de su marido. En otras palabras, el hombre tiene que buscar una mujer sabia, porque créanme que si no la hallan, usted va a sufrir hasta como carcoma en los huesos. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad me dijo el profesor de la maestría, y no voy a decir el nombre, y nos dijo a todos, no te cases cuando tienes maestría con uno que pone gasolina, dice. Usted tiene que buscar a alguien de su nivel, dice. ¿Qué es eso? Dice, que anden con gente que son de otros niveles, dice. Eso dice el mundo. Pero el punto es, hermanos, que el hombre de Dios puede llegar a ser un producto en proceso, pero tiene que ser del Señor. Estaba la historia de un hombre, no sé si Enron, la empresa, millonario, y se casó con una muchacha que también es muy adinerada. Y resulta que ella se vislumbra, pues, porque el hombre es dueño de una empresa, pero quedó en bancarrota la empresa. Ellos tuvieron 4 hijos. ¿Y saben qué pasó? Él se suicidó. Porque hay personas que están bien, pero no puedes ver su carácter cuando están bien. Pero hay personas que están pasando vicisitudes y vas a saber cómo es su carácter. Porque si hay algo que el Señor le gusta hacer, y a mí también, es agitar las aguas. Porque cuando agitas las aguas vas a saber qué es lo que hay abajo. Y la razón por la cual Dios permite que se agiten esa agua es para que las mujeres también puedan ver y abrir sus ojos u orar por ese varón. Yo le decía a un hermano en la fe, las mujeres no necesitan a los varones. Y me decía, ¿cómo? Bueno, según la ciencia, las mujeres tienen menos propensa, ¿verdad?, de estar solas, no hay problema. Pero el Señor no quiere debatir eso. El Señor desea que seamos uno y que seamos y vivamos en armonía. Hoy en día hay feminismo y hay machismo, y ninguna de estas cosas le agrada al Señor. Siguiendo con cómo es el carácter de Dios, dice de que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa? Y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Un buen padre ordena su casa. Me decía mi papá en un viaje, que de hecho viajamos juntos, y yo creo que fue el mejor regalo del padre. No sé cuándo es el día de los hijos. Solo hay de las madres, del padre, pero yo quiero que se cree el día de los hijos también. Amén. Tenemos que inventarlo aquí en Jotalac. Entonces recuerdo que yo dije, yo creo que estoy celebrando el día de la hija acá. ¿Y por qué lo estaba celebrando? Porque tenía a mi papá con una tacita de café y él me compartía su sabiduría. Y me dijo, qué vergonzoso, Nadia, que un hombre ande predicando y no ordena su casa, hija.
un verdadero hombre pone orden en su casa. Porque el Señor, antes de traer a los hijos suyos, tuvo que ordenar la tierra. Amén. Mire cómo es ese hombre, si tiene carácter. Miren, de la naturaleza nosotros aprendemos. Creo que ustedes saben cómo son los águilas, ¿verdad? La águila hembra dice que se va a la montaña más alta y que ella solo se aparea con uno para toda la vida. Los águilas no andan cambiando de pareja, hermanos. Si el águila y el águila, la águila y el águila se juntan, es para toda la vida. Entonces, porque ella ya sabe que es para toda la vida, entonces ella subió al monte más alto y ella agarra un palito, lo deja caer y el águila que lo agarra más rápido es con quien ella se va a parear. ¿Por qué? Porque ese palo significa que cuando sus crías caigan, el que va a agarrarlo más rápido es el papá, no los va a dejar caer. Y muchas mujeres le tienen hijos a hombres irresponsables porque han perdido la dignidad. Yo he escuchado historias, es que me dijeron que se me iba a ir el tren y por eso le dije a un hombre casado que solo me diera hijos. ¡Wow! Es que lo que pasa es que él viene de apellidito ahí, no está mal. Y la águila fue más sabia que muchas mujeres, porque antes de aparearse tuvo que ver quién era un buen padre. Entonces, el carácter de Dios es un carácter profundo y hermoso. Solo 3 versículos estamos leyendo de Génesis y ya hemos descubierto quién es el Señor. Mujeres, usted ha escogido no solo a un buen esposo, sino a un buen padre. Esas mariposas de amor y de enamoramiento pasan, pero los hijos van a quedar ahí, siempre. Y como dije, estoy agradecida con el Señor por el Padre que me dio, es imperfecto. No voy a idolatrar a nadie, solamente alabo al Señor. Pero quiero decirle que de algo que yo estoy agradecida, Dad, es cómo usted busca al Señor. Mi papá es un hombre de carácter, fíjense. Me dice, yo no le regalo a mujeres nada, me dice. Ok. Y prefiero que lo regale vos, aunque yo, ¿por qué? Porque quiero evitar cosas incorrectas. Mujeres, miren si el hombre es coqueto, porque si es coqueto no es para ser un buen padre. Hay que saber con sabiduría. Usted dirá, Pastora Nadia, me decían una vez, es que lo que pasa es que usted es arisca, dice. Les voy a ser sincera, con todas las cosas que oía yo me llené de miedo, hermanos. Pero el miedo no es de Dios. Y el Señor cambió mi shift y me dijo, no es miedo, ahora te voy a llenar de sabiduría en mi misericordia. Abraham, Isaac y Jacob amaba a José y Jacob amaba a su hijo José. Miramos que Abraham amó a su hijo Isaac, Isaac a Jacob. Miramos que este hombre Jacob le hizo una túnica linda a su hijo José. Y yo digo, si este hombre hubiera sabido lo que le iba a pasar a su hijo mientras hacía la túnica, se hubiera escandalizado. Esa misma túnica hermosa se la devolvieron con sangre. Pero lo que Dios me dice ahí en su carácter también es que los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero también tienen que estar preparados para cualquier cosa que le pasen a sus hijos. Y entender cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Sabemos que José no hizo nada malo. Y estoy como en un maratón, hermanos, para poder cubrir lo más que pueda. Amén. Dice las Escrituras, vamos a 1 de Timoteo 3:4. Ahora voy a la segunda parte del pan. Y es lo que hemos estado hablando. Y si alguien lo tiene, 1 de Timoteo 3:4, me gustaría alguien valiente que se ponga en pie y que lo lea. 1 de Timoteo 3:4.
Primera de Timoteo 3:4, si yo lo leo. Si no, voy a pedirle al hermano Dorian que lo lea. Bueno, hermano Oliver. Que tenga a sus hijos en sujeción, gracias, con honestidad, dice. Ahí estamos comparando que el antiguo se cumple en el nuevo. Las escrituras nos mandan que el buen hombre, hermano, si usted no lo ha hecho, créalo que tiene oportunidades. No, que no le tiemble la mano de poner en sujeción a su familia, en amor, no tratando de ser un déspota, porque así no es el Padre Celestial, amén. Dice la palabra también de que el Señor le dio instrucciones, y no vamos a ir a cada versículo, y le dijo a Adán y Eva, no comerás el árbol. Los padres exigen obediencia, pero no nos dan las instrucciones. Miren, por muy independiente que sea un hijo, una hija o cualquier hombre, necesitamos una brújula en nuestra vida. Necesitamos instrucciones. Y un buen padre da instrucciones a sus hijos. ¿Cómo vas a saber vos si estás bien o estás mal? Le dijo el Señor, no comerás de ese árbol. Eso lo hace un buen padre. No vayas por ahí, porque si vos vas por ahí te va a pasar esto, y aquello, y aquello. Si usted sabe cómo es Dios Padre, siempre, siempre nos da las instrucciones acá. Siempre. Él es excelente Padre. Un aplauso al Señor. Él es excelente Padre. Y mire, y no importa cuán desarrollada esté la tecnología, cuán independiente soy, yo soy una mujer, bueno, profesional, vivo sola, pero siempre necesito la instrucción de mi papá, sobre todas las cosas del Señor. Cuando uno demanda obediencia, antes tiene que dar instrucciones, hermano. ¿No me obedeciste? ¿A qué? Los hijos a veces están confundidos porque los padres no le dan las instrucciones. Vamos a la segunda parte del carácter del Señor para poner un poco más. Dios es hijo, entonces Dios es padre. Ahora vamos a hablar de los hijos. Jesús es la palabra que se hizo carne. Dice de que Jesús se hizo semejante a nosotros. Ahí vemos el carácter de Dios Padre. Cuando Adán y Eva pecan, usted sabe la historia que agarran del árbol, comen del fruto, se abren los ojos y comienza a entrar el bien y el mal. Ahí voy a hacer un paréntesis. Hay personas que dicen, ¿por qué hay gente no cristiana que son buenas? Pues ahí está en la Biblia. Cuando te comiste del fruto entró el bien y el mal. Estamos inclinados al bien y al mal. Todo ser humano desde que nace tiene bondad y tiene maldad. Pero no significa que por un poquito de bondad ya es salvo, porque desde que Adán y Eva comieron de ese árbol, dice que el bien y el mal entraron. Antes era todo bien, ahora es bien y mal. Y si hay algo que confunde más, son los híbridos. Por eso nos confundimos con las personas. Es que ella es así, pero no es tan mala gente. Y cuando yo voy a evangelizar a las calles, donde sea, siempre dice, es que yo no me he portado mal. Pero tenemos que entender que hay una bondad, pero también hay una maldad. Entonces, esa premisa, esa tesis que dice, es que no es tan mala gente, pues es lógico. Todos nacemos con bondad y con maldad. Pero ¿qué hizo el Padre? El Padre le encanta restaurar, como el número 23. Y mandó a su Hijo. ¿Qué hace un padre? Restaura su casa. Yo te voy a decir una cosa, yo le doy gracias al Señor porque mi papá ha estado en mi éxito y fracaso. Sí, he tenido fracasos. Y para que algo se pueda restaurar, tiene que estar roto. Y tenés que reconocer que has fracasado como padre. Tal vez has fracasado como madre. Has fracasado como esposo. Has fracasado como hijo. Has fracasado como esposa. Tienes que reconocer que estás roto y que estás quebrado. Porque el Padre solamente repara lo que sabe y reconoce que está quebrado. Por eso la salvación era para las prostitutas. La salvación era para la gente que sabía que estaba rota. Y no traigamos la maldición de Adán y Eva. Sí, yo le sirvo a Dios, pero soy imperfecta en otro lado.
porque esa es la misma maldición que vive siguiendo la iglesia. Él es buena gente, pero no está, ahí tiene sus errores. Sí, estamos siendo perfeccionados, pero no podemos normalizarlo, hermano. Y le voy a decir qué lindo es el carácter del Padre. El Padre elige que es intencional, ¿verdad? ¿De dónde salió el pecado? De un árbol. Jesús murió en el madero, que era un árbol. Él puso su espalda en el mismo árbol que entró el pecado, su espalda fue puesta en un madero. Porque el Padre Celestial deshace todo lo que el diablo hace. Amén. Y dice las Escrituras que sus manos fueron horadadas, porque las mismas manos que cogieron el fruto, ahora Él la está crucificando, porque le dio una bofetada a Satanás en la cruz. Dice las Escrituras que sus pies fueron horadados, porque los mismos pies que corrieron a esconderse, ahora Él llevaba esa vergüenza también en sus pies. Dice que Él fue puesto una corona de espina, y por tiempo no vamos a ir, pero hubieron 4 maldiciones, casi 6 que Dios le da al hombre. Y una que le da al varón es que por tu pecado la tierra va a producir espino. Y por eso a él se le da una corona de espinas, para llevar la maldición de la tierra. Y también es traspasado, porque de la costilla sale la mujer y la mujer también es restaurada. Amén. Un buen padre va a restaurar su casa. Estás a tiempo. Un aplauso al Señor. Estás a tiempo. Me encantó el testimonio del hermano Walter. Hermano, fueron tal vez 30 días, 3 días, 3 horas. Pero Dios puede hacer una nación en un día. Y estoy segura que el Señor restauró eso, hermano, esa relación. Y no sé qué habrá pasado antes que durmiera su papá, pero sí estoy clarísima que el Padre se complació porque usted quiso ir a restaurar esa relación. No sé cuántos tienen una relación rota con su papá. Yo te quiero decir que estás a tiempo de restaurarla. Porque el diablo vino a robar, matar y a destruir, como vino a mi casa en un momento. Pero mire dónde estamos mi papá y yo. Entonces se puede, hermano. Pero ¿qué hizo Jesús? A deshacer todas sus obras. Hermana, no solamente perdone, restaure. Ah, no, es que perdonar es olvidar y echar atrás. Dice, sí es cierto. El perdón es lo más poderoso, pero ¿qué tal si usted hoy, como Día del Padre, le da una llamadita a su papá? Como decía hermana Graciela, puede hacer un arroz, puede hacer algo delicioso. Siempre el número 23 significa restauración. Y le doy gracias al Señor por todas estas cosas que pasamos, porque el día que yo reconocí que había fracasado en muchas áreas, es cuando el Señor dice, es la humildad lo que te va a hacer exaltar. Tal vez fracasaste como profesional, tal vez fracasaste en cualquier área. Pero la noticia es que el Padre desea deshacer todo esto. Amén. Malaquías 4:6 dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Primer paso, humildad de pedir perdón a Dios y también perdonar como el Padre nos perdona. Un padre va a ayudar a salir del fracaso a su hijo también. Hay padres que tienen competencia con los hijos y eso no creía que existía, pero a veces me decían algunos varones que me tiene envidia a mi papá o no sé. Pero un buen padre va a ayudar a salir del fracaso porque nosotros fracasamos, hermano, en el jardín del Edén. Pero el Padre Celestial hizo un camino para que saliéramos de ahí. Y si usted es papá y algún hijo ya es divorciado, algún hijo está con problemas que no lo contratan en ningún lado, doble rodillas por su hijo, por su hija. Ayúdale a sacar del fracaso. He escuchado padres decir, vos, chala, pareces babosa. Y vos pareces dundo, es que ahí andás, mirá, pareces ala. ¿Por qué no hace un plan para que su hijo salga de ahí? Hoy voy a ayunar y voy a orar por él y estoy seguro que muchos lo hacen. Pero afirme a sus hijos.
Porque un padre siempre, siempre va a ayudar a salir del fracaso. No sé si ustedes saben la historia de Billy Graham, pero él, me imagino, él tan famoso, teniendo tantos hijos, y resulta que su hija fracasa su matrimonio. Y entonces ella dice, yo no puedo, dice, hablar públicamente de mi fracaso, porque voy a avergonzar a mi papá. No puedo. Y ella estaba consintiendo muchos abusos, hermano, y entonces el papá le dijo, hija, empaca tus cosas y ven a la casa, y no se va a volver a hablar de este tema nunca más. Porque a veces los hijos solamente desean que el papá los comprenda y diga, sigamos adelante, empaca tus cosas y seguí adelante. No decir, es que si hubiera, tal vez para después. El paraíso perfecto es donde Adán y Eva adoraban, pero encontramos que hubo pecado y les hablé lo que les dije, que Jesús deshizo todas las cosas. Ahora voy a hablar de Dios Padre como Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos cumplir nuestra misión y nuestra asignación, hermano. En Jesús también vemos reflejado el carácter del Padre, porque el Padre, antes de bendecirnos, nos va a aprobar. Cuando Jesús fue bautizado, hermano, Él recibió el Espíritu Santo, no fue antes. El Señor, el Padre, es responsable en darle a sus hijos asignaciones. Un buen padre no le va a dar a su hijo borracho, fiestero, herencia. Porque antes de la herencia está la obediencia. Y Jesús tuvo que obedecer paso a paso lo que el Padre le estaba, las instrucciones, dando. Dios da su espíritu a los nacidos de nuevo. Un buen padre va a medir el nivel espiritual y la madurez de sus hijos. No le va a dar a la ligera, hermanos. Tanto el padre espiritual como el padre carnal. Y el Padre me muestra su carácter también. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? No salgan a predicar sin el Espíritu Santo. ¿Qué significa? El Padre equipa a sus hijos para cumplir la asignación. Amén. Él no te va a hacer pasar vergüenza. Él te dice, hijo, no salgas, no estás preparado. Simplemente no lo estás. Espérate, cálmate. Y eso fue lo que llevó al hijo pródigo insensatamente a irse, porque él creyó que ya estaba equipado. Mire, usted vio cómo mi papá me llevaba, ¿verdad? Si hay algo que le molesta a las mujeres es sujetarse, y se lo digo yo. La cobertura a veces nos ofende. Es que yo soy licenciada con maestría. Yo no necesito. A la basura va eso cuando se compara con la palabra. Las mujeres necesitamos a hombres que aman al Señor. Cuando yo empecé el ministerio, empecé en la universidad y solo varones me llevaba el Señor y yo, no, porque la Asamblea de Dios dice de que también la palabra no puedes estar sola con un varón y no sé qué. Y me seguían mandando el Señor y yo, ¿a qué voy a discipular los varones, Señor? Si ni varón soy. Entonces se lo mandaba a mi papá, a mi hermano, y regresaban y decía, es que no es lo mismo porque yo tengo confianza con usted. Y yo le dije, Señor, algo tenés aquí. Y comencé a ir a la Universidad Nacional Agraria. Y cuando yo llegué, unos muchachos pensaban que yo era estudiante y me mataban, adiós, amor. Y yo, ok, Señor, gloria a Dios, decía yo. Entonces yo decía, ¿qué es esto, Padre? Y cuando me tocaba predicar en el auditorio, decían, a la pastora Nadia, todos con vergüenza. Y entonces yo le dije, Señor, y de ahí, ¿qué querés que le enseñe? Empezá con lo simple, enseñarle a abrirle las puertas a las mujeres. Entonces yo dije, ¿ah? Y entonces me decía un muchacho, es que fíjese que mi papá aquí, mi papá allá. Mira, le dije yo,
Yo me ponía ahí en la puerta, abrime la puerta, pues. ¿Ah? Desde la viejita hasta la más bonita, usted tiene que ser caballeroso, le dije. Ah, me decían. Y comencé a disipularlos, 2, 3, con decirle que eran como 18. Y para la honra y gloria del Señor, la mayoría están bien casados y más que todo con gringa. Y me decía, ¿y este chavalo de dónde salió? Pero es que este chavalo, yo dije, ¿será que tengo que tener una escuela de caballeros aquí? Decía yo que tengo que sacar, hay un negocio, pero no. Lo veo también con mi papá y las personas alrededor, hermanos. Y yo creo que lo que el Señor me dio, lo di de gracia. Y yo creo que necesitamos, hermanos, nosotros necesitamos a ustedes, hombres de Dios. Las mujeres los necesitamos. Muchas tal vez no me van a querer por lo que le estoy diciendo, pero la mujer necesita cobertura. Eso de que no, y mi papá me decía, ¿me vas a pedir permiso? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Si yo voy a donde quiero y como quiera, decía yo, espérese, si no ando en las cosas del mundo, no ando en bacanales, no ando en drogas, no ando en alcohol, y yo poniendo toda la lista de mi justicia, ¿verdad? Y además le dije, yo ya estoy adulta, tenía 30 años, 26, 30, y me decía, no, ay, esto no me gusta, decía yo. Y yo casarme y sujetarme, ¿quién sabe? Yo solo me sujeto a un líder que Dios. Y el Señor me dio una palabra el 30 de septiembre del 2022 a través de una palabra profética de mi papá. Y Él me dijo, lo que pasa es que crees que estás bien, y estoy bien, Cristo, pero el Señor no te va a dar un producto terminado, me dijo, vas a tener que orar por ese producto. Y yo, ¡ay, Señor, palabra profética, qué es esto! Entonces entendí, hermanos, que por 7 años el Señor me ayudó en el caminar. Voy a darles un chismecito personal, ¿verdad? Y había una palabra profética de un varón que habían dicho que iba a ser mi esposo. Y ahí anduvimos tratando de calzar esa palabra profética y después segunda, tercera, y había una maldición que había entrado, podría decirse, en mi vida, porque donde yo iba el pastor decía, dice el Señor que ese es tu esposo. Dice el Señor, aquel es tu esposo y te voy a casar. Y yo sentía que era un demonio. Entonces por 7 años, hermano, yo oré por un varón del Señor para que cambiara. Y el Señor me dijo, ¿por qué oras por un hombre que no es tu esposo? ¿Por qué estás invirtiendo tiempo en una relación que no es de Dios? Y muchos de ustedes están orando porque un varón cambie y tal vez ese no es el varón para tu vida, ni la mujer para tu vida. Y en ese momento, hermano, yo le dije al Señor, yo no quiero nada que me profeticen quién es y quién no es. Y mira, hermano, era una persecución por años. Y la última prueba la tuve hace 2 años, que me fui a la isla de Ometepe. Y se aparece un hombre de la nada, bueno, era parte del ministerio, no era de aquí. Soñé, dice, esto con usted. Y me dice una hermana, yo creo que él es, y yo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque confusión aquí no hay. Porque cuando te lo dicen a alguien, te lo tiene que decir a vos. Y entonces entendí que tenía que cubrirme con mi papá, porque no estaba en cobertura 100% con él. Y yo le dije, papá, fíjese que me pasa esto y esto. Y el Espíritu Santo me dijo, una mujer sin cobertura es una mujer que está en peligro. Quiero decirle a las jovencitas que se resisten a la cobertura de los padres. No es porque te demandan, sino que yo le dije a mi papá, papá, me voy a someter voluntariamente. Porque aprendí que nosotras las mujeres necesitamos un padre. Los hombres también, no solo las mujeres, pero estoy hablando desde mi punto, desde mi persona. Y desde ese momento, hermanos, todo cambió. Libre completamente en Cristo. Porque Satanás anda buscando las mujeres sin cobertura. Y se te va a aparecer un Ismael, se te va a aparecer un impío y vas a creer que es de Dios porque decís que no es tan mala gente y tiene algo de bondad. Lógico, comió del fruto. Tiene el bien y el mal, hermano. Ya voy terminando.
Dios desea a través del Espíritu Santo equiparnos. Cuando el Señor me llamó al pastorado, me di cuenta que yo era una cobarde. Yo creía que era valiente. Y una de las cosas que el Señor me dijo, yo no sabía, hermanos, predicar honestamente, estaba muy joven. Y me fui a Estados Unidos. Y les he contado la historia que cuando yo llegué, yo extrañaba a mi papá, a mi mamá, mi comida. Y resulta de que yo me quería regresar a las 2 semanas. Un frío horrible. Horrible. Bonito el lugar, sí. Y entonces le dije a mi pastor, pastor, le tengo la mala noticia que me regreso a Nicaragua. Y me dice, ¿el Señor te trajo para fracasar? ¿Crees que yo voy a llorar con vos? No, anda a doblar rodillas, me dice. Porque comenzó a decirme y yo pensé que iba a llorar conmigo. Y le comencé a decir todas mis tristezas que había pasado y aquel hombre como acero. Ajá, ya, ok. Y yo, ¿y de ahí? No lloró conmigo el pastor, decía yo. Y yo entonces yo dije, ahora, y me dice el pastor, y viva Cristo, sin darme dirección. Te espero mañana en la universidad tal hora y aquí está el mapa, como quien dice, anda a buscar qué hacer. Y yo no sabía si era el bus, no sé qué. Y yo no sabía después que era parte del entrenamiento. Y yo llorando. Y me perdí como 10 veces en esos buses. Y ahora me doy cuenta que la disciplina de un padre es la expresión de amor y compasión a un hijo. Yo no tengo hijos, hermanos, pero tengo un hijo peludito. Y resulta que yo tenía que disciplinar a Shalom para que saliera al patio a orinar. Ay, dije yo. Y después yo dije, pero si él es así, nadie me lo va a querer. Si es así, maleducado, nadie me lo va a querer. Y yo salía y le decía, no, ahí no. Ay, yo no te aguanto. Y ahora él está disciplinado. Y se quedan asustados de lo calmadito que es él. Pero me costó. Y me doy cuenta que el amor que le tenía a él me llevaba a disciplinarlo. El Señor desea que los padres, como el mismo Espíritu, ordenen y también sean los equipadores de sus hijos. Amén. Detrás de la disciplina, dije, está la compasión. Y creo, hermanos, de que todos nosotros en este momento, dijo Walter, hermano Walter, yo quisiera que mi papá me regañe más. Hay padres que no regañan a sus hijos porque no les importa a sus hijos. Amén. Amén. No les importa. ¿Qué más da si veniste tarde o no? Entonces se lo dan a la mamá, como decía la hermana Graciela, encárgate vos. No, la palabra de Dios no me dice que la mujer es la que ordena solamente, es el hombre. Usted tiene que ser el que disciplina y que instruye. Y para eso quiero saber cómo es usted como hijo también, como hijo espiritual y como un hijo en su casa. Hermanos, yo sí creo y deseo firmemente que el carácter del Padre se forme en usted, hermano Abdías, como nunca. Porque si algo está necesitando esta generación son padres. Y mire, y yo era ligera también para ver las fallas de mi papá. Ay, ¿qué me va a decir mi papá si él es así? Y me estaba enterrando el cuchillo yo. ¿Y saben por qué muchas mujeres no tienen convicción? Porque solo viven en el pasado. Y recuerdan lo que hizo el papá, y así me pasaba a mí, hermano. Porque dentro de nosotros hay una recompensa de recordar el pasado como para demostrar que nosotros tenemos razón de por qué somos así. ¿Y qué pasa? El Señor ha comenzado a procesarme de una forma que, si hoy discuto hoy con usted, cierro el capítulo y mañana ya no quiero hablar de eso. Porque yo lo he hablado acá y se lo he dicho, hermanos, cuando comparten conmigo, es que si la ciencia no se opone a la palabra, la ciencia confirma la palabra. Mire, si usted se golpea su dedo chiquito, el cerebro se enciende y dice dolor.
y el cerebro comienza a emitir unas luces y me están golpeando. Pero curiosamente, cuando una mujer o un hombre recuerda lo que pasó, un trauma, supónganse, o andaba yo en Estados Unidos y nos fuimos al mall donde estaba el shooting, donde estaba ese tiroteo. Y yo decía, yo no quiero entrar ahí. Dios mío, solo me recuerdo ese día horrible con mi sobrino y la gente insensata diciendo que el hombre tenía una bomba y yo diciendo, ya mis días están contados. Y voy ahí y yo dije, no quiero estar aquí. Y se me subió la presión y se me subió todo solo de recordar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros recordamos lo que nos hicieron los demás, el cerebro lo registra como que te tiraron un puntapié en ese momento. Es decir, que el cerebro no sabe diferenciar entre el pasado y el presente. Y muchas mujeres dicen, hermana, pues fíjese que el hombre me dejó con 3 chavalos, fue horrible, fui irresponsable, yo por eso no creo en ninguno. Y entonces la mayoría de las mujeres dicen, todos los hombres son iguales. Yo digo, ¿todas las mujeres son iguales? No. Entonces, hermano, mi deseo es que el carácter de Jesús esté también en el hermano Orlando aún más. A mí me encanta hablar con la plataforma de varones y como he estado en el privilegio de estar ahí, ¿verdad? Porque soy anfitriona. Y cómo me llena de esperanza ver a hombres de Dios. Cómo me llena de gozo. ¿Y saben qué, hermana? Oremos por ellos. Oremos por ellos. Doblemos rodillas, ayunemos. ¿Saben por qué? Puede levantarse, dale un momentito. Aquí. Él es mi cobertura. Venga. Soy tu cobertura. Póngase de espalda. Amén. Antes podría ofenderme eso. Ahora me gozo. Muchas mujeres se ofenden cuando el esposo le dice, yo soy tu cobertura. Entonces, Él es mi cobertura y Él está orando y peleando por mí. Pero ¿qué pasa si yo a este varón le doy duro? Estoy diciéndole, ¡ay, qué horror! Él se debilita, pero yo tengo que llenarlo. Dios lo bendiga, voy a ayunar por él, voy a orar por él, para que este sea un hombre de verdad, un hombre que vaya. Y tal vez en un momento las mujeres somos bien emotivas, ¡ay, no me llamó, no me escribió! ¡Ay, ni me volvió a ver, me cambió el peinado, ni me dijo nada! ¡Qué horror, qué barbaridad! ¡Ay, me estoy muriendo! Y ahora le voy a hacer sentir. Entonces, ¿qué pasa? Nos resentimos y comenzamos a darle puntapié. Y después queremos que nuestros papás o sus esposos las traten bien. Pero un hombre que no se le aprecia lo que hace, ni se ora por él, no va a poder ser efectivo. Él es mi cobertura y más vale que esté fuerte porque tengo que orar y ayunar por él. Cuando usted, amén, es de sabio orar por la cobertura, hermana Jessica. Yo quiero cerrar y nos pongamos de pie. Primero, mujer, arrepiéntete, porque mucho el carácter de un hombre ha sido destruido porque tu mujer, tu esposa, solo te dice cosas feas. Arrepiéntete, mujer. ¿Saben qué me gusta de María? ¿Por qué creen ustedes que María es la mujer que todas las generaciones van a hablar de ella? Cuando Dios le dice a Sara que va a tener un hijo, ¿qué hizo Sara? Se rió. Cuando Zacarías le dice que va a tener un hijo, ¿qué hizo? Se rió y enmudeció. Pero cuando María le dijeron que iba a tener un hijo, no se rió, obedeció. Porque Jesús quiere mujeres que no se rían de la promesa, sino que se rían por el gozo de la promesa. ¿Y saben por qué el Señor escogió a José? Porque todo tiene, otra vez, vamos a ver si hacemos un estudio, ¿verdad?, de lo que es la cultura judía. Si José se hubiera dado cuenta que María estaba embarazada después de tener el hijo, había una ley y todavía está que si te casaste con una mujer y te divorciaste, no podés volver a casarte con ella. Está prohibido. El rematrimonio, o sea, te casaste, te divorciaste y volvés a casarte con el mismo varón, no se puede. Y aquí hay personas que hasta 5 veces se han casado con el mismo. Y conozco.
Entonces José dice, miren qué bonito José, y para no difamarla dice, un hombre de Dios no difama a una mujer. Es que viera cómo se palma por mí esa. Si es que viera, es que la bandidaza es. Le conocí hasta el hígado. Bueno, ya son esposos, ¿verdad? Ya son esposos. Cuando digo difamar, hermano, es que como hay una arrogancia que tuve a tantas, dice. Vergüenza le debe de dar. Pero Dios va a restaurar eso. Porque usted no conocía a Jesús. Entonces, hermano, ser como María del nuevo pacto y miramos a una Sara del viejo pacto, no es para avergonzar a Sara, sino para entender el carácter de Dios. Si no quisiera Dios restaurar, no hubiera nuevo pacto. Se hubiera terminado hasta ahí en el diluvio. Pero el Señor hoy te quiere dar una esperanza. Él va a restaurar tu relación con tu papá. Cierra tus ojos, hermano Abdías, venga, por favor. Pero antes de cualquier relación que tú vayas a restaurar, Dios quiere restaurar su relación contigo. Muchos de ustedes no tienen una relación con Dios y a veces están enojados con Dios y se preguntan por qué a mí, por qué a Él, por qué no a mí. Pero el Señor desea restaurar esa relación. ¿Y sabes lo que siento que Dios dice? Hijo, ¿sabes? Te voy a decir por qué no te lo he dado. Porque no estás listo todavía. Y yo no te voy a mandar como un padre irresponsable. Ni te voy a dar como un padre irresponsable herencia cuando todavía no estás maduro. Solamente obedece, me dice el Señor. Paso a paso. Paso a paso. No te inquietes por los que hacen riquezas o porque no estás sentado en la mesa de los que desearías estar. Porque antes que te siente yo en la mesa de esos hombres, tienes que sentarte en la mía, dice el Señor. Y quiero que todas las mujeres oren por estos hombres de Dios. Primero por tu papá en la tierra. Si durmió, solo dale gracias al Señor que lleva 50% de su ADN. Pero aunque tal vez no fue el mejor padre, tienes el ADN de Jesús. Y ora por tu esposo. Ora por tu hermano. Ora por tu hijo. Y Padre, yo vengo orando por cada varón que está aquí. Y te pido que lo equipes con tu Santo Espíritu, conciencia y conocimiento, para que sea un padre, Señor, para muchos hijos espirituales y aún en la casa. Yo siento que hay un padre que se culpa y dice, por mí se perdió mi hija, no estuve ahí con ella. Está bien que lo reconozcas. Como te dije, primero tienes que reconocer que has fracasado. Pero Dios te dice, ánimo, porque yo voy a deshacer lo que el diablo hizo en tus hijos. Y yo te voy a usar para que así como Jesús deshizo en el madero lo que pasó en el paraíso, vas a llegar a casa, dice el Señor. Y veo como muchas mujeres tal vez se burlan de ti y decir, vos me venís a hablar de la palabra. Dice el Señor, sufre las penalidades. Un hombre de Dios sufre. Sufre por mi causa. No evites el sufrimiento, siento decirte. Cuando tu esposa está con las hormonas, abrázala y dile, yo sé que no eres esa, es solo por 10 días. Sufre las penalidades, dice el Señor. Padre, yo bendigo a tu hijo Carlos Manuel García, Padre. Ese varón que nació el 25 de diciembre de 1952. De parte, Señor, de Cristóbal Ruiz, Señor, y de Angélica García, Padre. Gracias por haberlo escogido, Señor, para que sea un hijo tuyo, para que sea un padre mío y de muchos los que estamos aquí, Señor.
Oramos por él, para que él se mantenga firme, para que sea un excelente padre, esposo, Señor, hermano, para que el gozo tuyo lo fortalezca, Señor, para que los hombres lo admiren, Señor, no por él, sino por lo que está en él. Que él sea, Señor, un modelo, que como este hombre bajo sol buscaba el pan de sus hijos, Señor, que aquí no hay un hombre, Padre, que no se sacrifique por sus hijos, Señor. Bendecimos, Señor, su cuerpo, su alma, su espíritu. Bendigo, Señor, a todos los hermanos pastores, Pastor Orlando, Señor. Gracias, Padre. Su testimonio, Señor, es de restauración, Señor. Porque hubo una mujer sabia, Señor, que dobló rodillas y que creyó. Bendecimos a la pastora Gloria, que hoy está de cumpleaños, Señor. Ella, Señor, sabe que lo que el enemigo hizo en su cuerpo es deshecho ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que esta mujer, Señor, se levanta y no deja de orar. Porque aunque su cuerpo está débil, Señor, su espíritu está fuerte. Gracias por el pastor Harley, que también es como un padre en esta casa. Por el hermano Walter, Señor, Jorge, Padre, Denis Cisneros, Señor. Se me puede escapar muchos. No quiero decir, hermano Iván, lo que veo, Señor. Yo quiero ver aquí quién quiere reconciliar con el papá de padres. Si usted quiere reconciliar con su papá, restaurar, no aceptar, tal vez usted ya es un hijo de Dios. Pero saben, el camino no es tan liso. Vas a perdonar y posiblemente volvás otra vez y volvés a perdonar y otra vez. No es de un día. No está de más que reconcilies con el Señor. Padre, gracias por cada persona que está aquí. Y si tienes ahí a tu esposo, a tu papá, a tu hermano, un varón, ora por ese varón, varón con varón. Ponle la mano a ese varón que está ahí, no sé, si es su esposa, a su esposo, ¿verdad? Si es su hijo, pon ahí la mano. Y comiéncele a dar las palabras más lindas y de bendición que usted puede sentir en su corazón. Dígale, yo te bendigo, yo te profetizo que sos cabeza y no cola, que estás encima y no debajo, que vas a cerrar tus ojos con la corona puesta. Yo declaro en el nombre de Jesús que eres un buen padre, que eres un buen hijo, que eres un buen hermano. Yo declaro que no vas a resbalar. Yo declaro en el nombre de Jesús que vas a ser ejemplo de generación a generaciones. Padre, gracias. Declaro que en JLAC, Señor, hay matrimonio, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Señor, en JLAC, Señor, hay familias restauradas, hay relaciones restauradas. Yo puedo ver en una visión, hermanos, testimonios como el de hermano Walter, viniendo aquí al frente, Señor, mujeres arrepentidas, pidiendo perdón, Señor, y teniendo frutos de arrepentimiento. Vamos a alabar al Señor una vez más con la oración de alabanza, preciosa sangre. Gracias, Jesús. Ahí con sus ojitos cerrados. Gracias por el tiempo de escuchar este mensaje del Señor. Pero aunque yo me bajo de este púlpito o estoy aquí, yo voy a estar orando por tu vida. Y quiero que te conectes con el Señor.